Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Hola a todos del otro lado, qué lindo volver a encontrarnos en un viernes más de Literarte. Y como ya he sabido, no estoy sola. Me acompañan Alberto Tricarico y Lisandro Irazoki y los tres vamos a hacer un análisis, dar opiniones, pensamientos y charlar un poquito sobre diferentes obras y autores. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Mari. Hola Mari, hola Alberto, ¿cómo andan? Bueno, como les había dicho, vamos tocando autores y obras y hoy nos toca un autor que ha escrito un montonazo. Y no estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. No. Hoy hablaremos nuevamente de Simenón y su cuento La Ventana Abierta. La Ventana Abierta fue escrita en 1936, originalmente publicada entre el 7 y el 14 de noviembre de ese año, para ser exactos. Y prepárense, porque tenemos muchísimo para contar de este gran e incansable escritor. Sí, Simenón tiene una vida algo llamativa. Bueno, no queremos decir rara o extraña, porque dentro de la literatura y de los programas ya hemos nombrado a varios escritores con sus vidas raras y extrañas. Pero Simenón, por ejemplo, y esto ya lo hemos dicho, nació un viernes 13 de febrero de 1903. Para los supersticiosos. Pero exactamente a causa de las supersticiones, lo anotaron un 12 de febrero. Así que cumple años un día antes. Nació al otro día y siguiendo las supersticiones, supuestamente trae mala suerte, cantar, no sé, el cumpleaños un día 13 o un día antes. O un día antes, estamos festejando un cumpleaños de antes. Bueno, le fue bien que lo hayan anotado el 12. Sí, vieron que de a poquito comienza estas cosas extrañas de Simenón, el escritor belga que, bueno, quería escribir que escribió en lengua francesa. Es algo extraordinario lo que sucedió con este gran escritor. Llegó a las 192 novelas. Sí, no escucharon mal, 192 novelas publicadas con su nombre. Y más de 30 novelas más con 27 seudónimos diferentes. Entre todas estas obras hay unos 550 millones de ejemplares en todo el mundo. Pero comencemos desde el principio. Así es. Simenón nació en Lieja, una ciudad de Bélgica. Es una de las ciudades donde se habla el francés. Está cerca de la frontera entre Alemania y Países Bajos. Es una ciudad que ha sido reconocida por sus personalidades dentro del mundo de las ciencias y matemáticas, y con el tiempo se fueron formando otras identidades dentro de diferentes artes. Sí, porque aparte de Simenón también aparecen directores de cine, escultores, hasta sopranos han nacido y se han formado en esta ciudad que ya no es tan pequeña como en sus inicios. Ahora hay más de 600.000 habitantes. Así que Simenón y su familia eran de Lieja, en Bélgica. Sí, Simenón de ahí, de Lieja, pero su familia, sus abuelos, venían de otra parte de Bélgica, de Limburgo. En la novela Pedigrí, al comienzo, cuenta parte de su nacimiento. Sí. Ah, bien, o sea que de más al norte al noreste, arriba de Lieja sería esto. Sí, más al norte de Lieja y más al límite con los Países Bajos. Incluso, acá vamos a ir entrando en parte del escritor y sus relatos. Los padres de Simenón venían de Limburgo, de diferentes partes inclusive. El padre venía de una parte y la madre de otra, no eran del mismo barrio. Por ejemplo, la mamá, en especial, era familia de Gabriel Bulch. Este Gabriel Bulch en aquel momento fue un campesino y a su vez fue criminal de la época, y se dice que esta ascendencia explica quizás el particular interés del protagonista de muchas de las novelas de Simenón, el comisario Maigret, por la gente sencilla que se convierte en asesinos. Ojo que ya hemos venido contando que los antepasados de los autores se reviven mucho en lo que escriben. Así que esto que se dice puede ir creando y formando parte de Simenón. Sí, lo hemos visto con Patricia Highsmith, lo hemos visto también con escritores anteriores del año pasado. En Simenón vamos a encontrar eso que vimos en Hemingway, por ejemplo, también, que vivía para escribir, pero en un gran extremo, porque todo lo que ha vivido Simenón le ha servido para contar, para comunicarlo. Como vimos desde su nacimiento, que cuenta en una novela, ¿no? Nos dijo Alberto. Sí, bueno, lo que cuento Alberto de Pedigrí. Simenón, por ejemplo, fue monaguillo y en la novela, por ejemplo, el caso de Saint-Fiacre, ¿cómo se nombraría bien? Fiacre. Fiacre. Publicado en 1932.
y otra novela, El testimonio del monaguillo, publicada en 1946. Incluso en 1906 nace Christian, hermano de Simenon, y se dice que fue el hijo preferido de sus padres, Christian. Si todos eran supersticiosos, no me quiero imaginar esto en Simenon. Debe haber sido una explosión que su hermano sea el favorito. Sí, esto marcó mucho a Simenon, lo cual le llevó a escribir El extraño caso de Peter Peter Delet, en 1931. Y El fondo de la botella también. Muchas novelas ha escrito y no es para menos de alguien que aprender a leer y a escribir a los 3 años en la escuela a partir de septiembre de 1908. Es decir, aprendió a leer y escribir a los 3 años, un genio. Tenía unos 5 años y empieza sus estudios primarios en el Institut Saint André, donde siempre se ubica entre los 3 primeros puestos de su clase. Durante los 6 años que ahí pasó hasta julio de 1914. Un genio. Sí, pero el favorito era Christian, así que Bueno. todo lo que iba haciendo por ahí también lo iba haciendo sufrir. Pero bueno, de a poquito vamos armando y desarmando al autor del cuento de hoy, La ventana abierta. ¿Qué les parece si antes de que se nos siga pasando el tiempo, escuchamos el fragmento leído por Alberto de este cuento del gran Simenon, La ventana abierta? Al final del cuento, el comisario Maigret dice: me chocó al entrar en el despacho algo anormal. Ahora comprendo lo que era. Yo, que soy viejo fumador de pipa, distingo entre el humo caliente y el enfriado. Ahora bien, en el despacho de Laget se olía a pólvora, cierto, pero a pólvora enfriada. En cuanto al forense, a quien le hablaremos de nuevo, se ha equivocado con respecto al estado de rigidez del cadáver, por el hecho de que el cuerpo estaba apoyado en un radiador, lo que... Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Lo que importa es ganar, cada día un día más. Frase célebre del gran escritor de hoy, Georges Simenon. Sí, importa ganar cada día un día más. Alguien que cada día ha escrito más e incluso de sí mismo, de sus vivencias. Sí, porque ponía a cada persona un personaje, pero su vida fue escrita en tercera persona y por él. Imaginemos por un momento que vas creciendo, sabes leer y escribir, que lo aprendió a los 3 años, a partir de los 3 años, como dijimos, y todo lo que te va rodeando te lleva a narrar un cuento, una historia. Y un día tu familia se muda a una casa grande, tu mamá, al tener tantas habitaciones, las pone en alquiler donde se llenan de polacos, alemanes, franceses, italianos, croatas, de todos lados las personas. Claro, y eso Simenon lo debe haber marcado como nunca, conocer tantas personas que para él eran personajes y tantas vivencias que para él eran historias. Y así pudo acumular y acumular para llegar a tantas novelas y cuentos, 192 habíamos dicho. Pero bueno, estamos en el segundo bloque donde ya sabemos lo que pasa. Se viene la de desmenuzar el cuento. Y hoy tocó La ventana abierta de Georges Simenon. Vamos a escuchar a Alberto, vamos a charlar con él y luego seguimos viendo más de la vida de este autor. Bueno, lo primero que hay que decir de Simenon es que toda esta infancia en Lieja y todas estas cuestiones familiares y el hermano y demás hicieron que los retratos de los lugares, aunque la mayoría de las narraciones de él transcurren en París o en pueblos costeros de Francia, que es donde vivió gran parte de su vida, sobre todo en su adultez, está ese clima de Lieja. Está ese clima lluvioso, frío. El comisario Maigret es un personaje friolento, es un personaje que está mucho tiempo en la calle, es un personaje que no descubre el caso porque investiga, sino porque observa
porque observa al sospechoso. Resuelve el caso mucho antes de que nosotros nos enteremos que lo resuelve. Este es el caso. Un observador como Simenón. Claro, exactamente. Eso es una especie de alter ego de Simenón. Es bueno decir que dentro de esas 192 novelas no todas son policiales del comisario Maigret, sino esas son la mitad o menos de la mitad. Después tiene otra tanda de novelas que son más dramáticas o más con enigmas y demás, pero no tan de una investigación policial puntual de un personaje. Esto por un lado. Por otro lado, los cuentos de Simenón son magníficos, sintéticos, pero en general son descartes de futuras novelas truncas. Él era novelista. Claro, es decir, él no era una persona que se dedicaba a escribir cuentos. Publicó un montón de cuentos. Y aparte de todo lo que de las 192 novelas, publicó ensayos, publicó sus memorias, que no sé cuántos tomos son, publicó un montón de cosas, ¿no? Una carta a su madre, que es un libro que podría tomarse como ficción, pero que es en teoría realidad. Y bueno, llegamos a este cuento que es La ventana abierta, que es simple el argumento. Hay una persona que van a apresar, que es el jefe de una empresa, el dueño de una empresa, y se lo encuentra muerto. Van a ir a meterlo preso con una orden judicial y lo encuentran muerto y tienen que investigar quién lo mató. Y hay un culpable. Y hay un culpable, por supuesto, que es uno de los empleados, el empleado principal, que atendía en la sala de espera a los proveedores y demás. Y Simenón lo agarra, el comisario Maigret lo agarra al vuelo eso y empieza a investigar por ahí. En parte por esto que explica en el fragmento que leí del humo, pero también por determinadas actitudes del pasado. Digamos, hay mucho en Simenón para tratar de hacer de este cuento un repaso general de su obra, que muchas de las actuaciones que tienen los personajes y que tenemos nosotros en la vida como lectores tienen que ver con cosas que nos marcaron del pasado, o cosas que nos hicieron felices del pasado, o cosas que dejamos incompletas del pasado. Y claramente en el caso de estos dos personajes, el jefe y el empleado asesino, que después Simenón descubre al final del cuento, tienen los papeles invertidos, porque cuando habían estado en la guerra, suponemos que por la fecha de publicación del cuento está hablando de la Primera Guerra Mundial. La primera, sí. El empleado asesino había sido superior en el ejército respecto a quien hoy es su jefe, y su jefe es como que ahora lo maltrata o lo trata y puede hacer que quede pegado en alguna de las causas que tiene, porque terminó siendo un criminal. Claro, se está como vengando, digamos. Claro, entonces hay como una venganza. Sí. Inclusive hay un fragmento muy, muy, muy interesante donde Simenón describe a través de los ojos de Maigret una mirada que tiene el personaje este de Darchau, no me acuerdo cómo se llama, el asesino, Darchau, algo así. Daschero. Daschero tiene la mirada de esas personas que han sufrido desgracias, dice Simenón, ¿no? Como alguien que no pudo borrar en su ¿cómo decirlo? En su vida no pudo cerrar aquella herida y todavía la tiene. Es decir, todavía le queda en la mirada esa cuestión de... No se ha curado todavía. No se ha curado y esto de que ha sufrido desgracia quiere decir que todavía está manifiesta, está viva, está encendida esa llama de la desgracia. Entonces está latente la posibilidad de una venganza. No está el tiempo del pasado, sino que presente constantemente. Claro, exactamente. Sí. No es algo que quedó en el pasado, no es algo que se olvidó, no es algo que cerró, no es algo que trascendía, porque aparte entró en la miseria. Digamos. Pasó a ser pobre, después de haber sido prestigioso en el ejército y lleno de medallas, se le murió la mujer, tuvo problemas de trabajo, problemas con la familia, etc. Entonces es una persona, podríamos decir hoy, resentida. Digamos. Y la persona que lo toma es a quien él se aprovechó quizás en su momento. Claro, tal cual. Es una persona, Laget es una persona que Darechó ayudó, condujo y salvó de alguna manera en la guerra, y hoy es quien lo boludea, para decirlo mal y pronto, es decir, quien lo empleó como limosna
quién lo maltrata, quién lo compromete en toda su criminalidad, y él sabe que está quedando pegado, entonces se lo quiere sacar de encima antes que lo lleven preso, porque que lo lleven preso puede arrastrarlo a él también. Claro. Este es el tema. Porque de último hubiera sido una solución para que lo metan preso, sacárselo de encima y se encargue la policía, pero él tiene miedo de quedar preso. Es interesante el mundo de Simenón porque aún en narraciones breves como esta se ve esta mirada del mundo tan despiadada de algunos personajes comunes, como decíamos en el primer bloque a partir de su biografía. Son personajes comunes, no son grandes narcotraficantes, grandes criminales, grandes asesinos, grandes sicarios, sino que son personajes comunes que la vida los lleva a la criminalidad. No estoy hablando de los policiales, las novelas que no son policiales tienen otras características, pero los policiales, ya sean cuentos o novelas, generalmente protagonizadas por el comisario Maigret, siempre hay un personaje que se desata, que se va de mambo y que tiene que no se le ocurre mejor idea que la violencia, que el robo, que la estafa o directamente que el asesinato. Una persona que no estaba acostumbrada a hacer eso, que por ahí lo hace bien, como lo hace este personaje a través del petardo ese en la ventana y tira el tiro, porque es interesante que lo mata y después hace creerle a la policía cuando llega explotando un petardo en la ventana abierta, por eso el título, que el asesinato fue en ese momento. Por eso la diferencia entre la pólvora enfriada y la pólvora caliente. Modifica la escena del crimen. Claro, modifica la escena del crimen, lo hace bastante ingeniosamente, aparentemente algo que había estudiado, pero, bueno, obviamente Maigret se da cuenta. Se da cuenta. Y después hay una cosa muy interesante entre lo frío y lo caliente, que es un tema en Simenón, digamos, toda la simbología que puede haber con eso. El frío, que es algo que tiene que ver con con lo frívolo, con lo detenido, con lo congelado, y lo caliente, que tiene que ver con la pasión, ¿no? Lo mismo que dijiste de Lieja, de ese Claro, lugar tan tal cual. frío donde hay gente tan pasional. Tal cual, pero lo primero que hace Simenón cuando llega dice, qué corriente de aire que hay, y se acomoda la solapa del sobre todo, y esa corriente de aire proviene de la ventana donde se descubre el crimen, digamos. Claro. Es decir, ya está como anunciando el crimen. Y la ventana ya tenía un motivo para estar abierto, un motivo para que haya una corriente de aire, todo. Sí, no, obviamente, digamos, era un lugar cerrado, que no tenía otra ventana. Había un motivo, climático, y había otro motivo que tiene que ver con ese crimen perfecto que se intentó hacer. Y después, lo último para cerrar el análisis del cuento de hoy, me parece muy interesante cómo Simenón trata a los personajes. Los personajes de Simenón son personajes que el autor desde la narrativa se apiada de ellos, no los condena, los describe, explica los motivos por los cuales llegaron a cometer determinados crímenes, pero ni Simenón ni el comisario Maigret, que como dijimos antes es una especie de alter ego de Simenón, los condena. Antes de declararlos culpables para el lector, trata de explicar por qué tuvieron que llegar a ese extremo, y hay una cuestión no digo de aceptarlos o de comprenderlos, pero bueno, no condenarlos, no señalarlos con el dedo como la que compasión. Claro, la compasión. Esto le podría haber pasado a cualquiera, de hecho pasa, y pasa mucho más de lo que uno se imagina. De hecho es así. Y muchas veces es así, digamos. Pues, sí. Por supuesto hay criminales profesionales que se preparan, se forman y se especializan en la criminalidad, pero en general los personajes de Simenón, estaba pensando en una novela que voy a hablar después, que son asesinos primerizos casi siempre. Claro. Es decir, son personajes, me refiero a los malos. Bueno, pero pobre, a él por haber nacido el 13 ya lo marcaron como... Sí, yo creo que... Y siempre tuvo que estar a la sombra de su hermano sí, el preferido. Se destacó bastante. Quizá también era una forma de decir, bueno, las cosas pueden no ser tan así. Digo, sí, quizás su vida fue eso y en sus personajes hizo exactamente lo mismo. Creo que es así, creo que es exactamente así. Creo que hay una compasión que es de alguna manera autocompasión. Claro. A una autocompasión. Claro. Aparte, cuando haces el caminito de por qué llegás ahí, también después tenés que sacar el dedo acusador. Porque conociendo el porqué. Viste que por lo general, cuando hablamos de cine, afuera de la radio, ¿no?
hablamos de que hay una cierta moral en que el que hace algo malo, después tiene que pagar una condena. Pero no siempre es así. Uno lo hace desde la moral de uno. Y también creo que el plantear y poner las características de alguien sin condenarlo, para el lector está bueno, digo, porque te abre el abanico de poder identificarte. Digo, si a mí me encantan los personajes que son culpables o me genera cierta intriga el policial y demás, me voy a asociar con alguien. Ahora, si no, me puedo asociar con el otro. Entonces, digo, también plantearlo de esta forma como escritor implica abrir el abanico de la gente que puede llegar a leer tus en general novelas. Simenón lo hace con todas sus novelas, aún las no policiales, donde los personajes dudosos o inmorales o con cierta ambigüedad son personajes que tienen sus encantos o que tienen su costado humano y que nos permite identificarnos. En este caso, el suicidio final, porque se suicida al final una vez que lo atrapan, es muy interesante porque confirma toda esa observación que hizo Maigret de este personaje, de que estaba resentido y de que estaba, digamos, que está pagando con ese suicidio para con él mismo, más allá de lo que pensemos en el suicidio, claro. Toda su vida. No es que no es que él se suicidó solamente porque lo atraparon en un crimen que él creía perfecto. Eso me parece muy interesante. Sí, y lo último es la relación que seguramente en el tercer bloque hablemos o en algún futuro programa de Simenón con respecto al cine. No voy a hablar de Simenón y el cine, pero sí de Simenón como escritor. Esto lo dije largamente en un tramo del encuentro literario del año pasado. Como escritor que va al cine. Como escritor que sabe que escribe en una época que el lector va al cine. Entonces, no es lo mismo un escritor, no es Chekhov. Chekhov tenía que concebir una mente del espectador, del lector, donde el lector tenía que imaginarse cosas a partir de determinados detalles que no... A ver, hay una cosa que parece una tontería, pero es algo tan simple y tan complejo a la vez. Nosotros cuando leemos, nosotros de nuestra generación y generaciones anteriores, digamos desde hace 100 años para acá, imaginamos una escena cinematográfica en nuestra cabeza. La persona común, cualquiera que leía antes del cine, no podía generar en su cabeza una imagen cinematográfica, un tamaño de plano, un personaje que se movía en un decorado determinado. Era otra la imaginación. Y Simenón hace uso de eso, aprovecha eso. Entonces tiene una trama mucho más ágil, puede en un mismo párrafo cambiar de tiempo, puede cambiar de decorado, puede en una misma oración donde describe, cuenta un suceso, sabe, como otros escritores del siglo XX, Chesterton, bueno, los nuestros, Borges, Bioy Casares y tantos más, que cómo reconstruye la imagen mental de aquello que está leyendo el lector contemporáneo, que es distinta a cómo la reconstruyó en los 30, 40 siglos anteriores. Digamos. Esto me parece importante porque en esto es uno de los mejores. Y creo que esto es lo que le permite a él tener el éxito que tuvo, porque no era una persona que vendía 550 millones de ejemplares como vendió a lo largo de su vida, porque le compraba al pueblo y lo leía porque es un trabajo muy difícil crear un personaje, no Maigret, sino crear un personaje que vaya a cometer un delito, como dijiste hace un momento, y que haga su primer asesinato en muchos de los personajes, en muchas de las novelas. Porque no es lo mismo decir... O su primer crimen o su primer delito, porque a veces no es un asesino. Juan, ya era la quinta persona que Juan mataba, ya podés escribir hasta con otra libertad, diciendo ya tu personaje, contando que tu personaje venía haciéndolo. Pero tener que estudiar cómo el portero asesinó o cómo el verdulero, o cómo el colectivero, o por qué en la guerra estas dos personas... Porque antes estaban en... no, y a la vez podría... Uno era más grande que el otro en cargos, y ahora se vuelven a encontrar por el azar. Y a la vez podría haberlo dejado en simplemente un asesinato, pero no, él se encarga de decir por qué llega ese personaje a esa acción. Sí. Creo que lo que más le interesa... Digamos, el personaje de Maigret es muy rico, porque las 100 narraciones de Maigret entre cuentos y novelas... Maigret es un personaje que él crea en 1929 y que lo usa hasta 1972. O sea, tiene 50 años el personaje, 40 y pico. Las narraciones de él, que son más de 100. Ahora, el personaje es siempre el mismo.
Siempre Claro. está casado, no tiene hijos, siempre cumple la misma función, siempre tiene la misma edad, es decir, Claro. no pasa. Entonces, la solidez está en ese personaje, cómo es ese personaje, cómo mira ese personaje y qué busca ese personaje. Porque también buscamos lo que encontramos, encontramos lo que buscamos en la vida. Sí. Y los personajes también. Es decir, si Maigret tiene esa compasión, tiene ese entendimiento, vive en la calle, vive en el frío, vive preocupado por meterse en un bar a tomarse una caña o a tomarse un café caliente, porque está todo el tiempo en la calle, porque está mirando, hay veces que sabe que él es el asesino, no sabe bien por qué y lo sigue durante toda la novela. Claro. La novela entretenidísima, me parece aburrido lo que estoy contando, pero muy entretenida como está contada, pero en realidad lo sigue hasta que encuentra, de tanto mirarlo, la clave para descubrir el cosa. Pero él ya sabe que es él. Y pierde el tiempo. Y otra es los largos interrogatorios que hace, que lo busca para que pise el palito. Para que pise el palito. Pero él ya sabe, antes de que la novela empiece, o cuando la novela empieza, o en la primera página, o el cuento, para dónde tiene que ir. Una especie de padre Brown. De Sí, Chesterton. el padre Brown también en ese sentido, pero el padre Brown tiene que buscarle, o mejor dicho, por la naturaleza de sacerdote, de buscarle Claro, la explicación teológica el y todo eso. costado religioso. Inclusive hay cierta condena desde lo teológico en el padre Brown. Acá no hay ninguna condena. Ahí él dice, esto es intercambiable. Bueno, ahí Vos está la sos el diferencia. ladrón y yo soy el policía. Claro. Uno se pone en el lugar del otro porque somos todos seres humanos y Claro, después ojo, la los condena dos la va a dar piensan Dios. cristianamente, Claro. pero uno piensa desde la función sacerdotal y razona teológicamente, y el otro piensa desde una cuestión llana humana. Dice, ese es el ladrón y yo soy el comisario, él podría ser el comisario y Claro. yo podría ser el ladrón. Claro. Digamos, vivimos en la misma horizontalidad. Eso me parece muy interesante genial. también. Bueno, cuántas cosas que van y vienen, que aparecen, que se renuevan y cuántas cosas más aparecerán seguramente. Pero el segundo bloque se nos fue de las manos. Se nos terminó como una novela de Simenón, con misterio, pero sabiendo que aparecerán otras más. Así que nos vamos al corte y ya volvemos. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literarte. En resumidas cuentas, en el mundo cada cual consigue lo que merece, pero solo quienes alcanzan el éxito lo reconocen. Cuánta verdad, nadie cuenta las pérdidas. Y acá estamos ya en el último bloque, el último momento que tenemos de Literarte, este ratito final que queremos compartir con ustedes. Sí, charlando un poco más de Simenón y su vida, antes de llegar a los libros escritos para recomendar, ¿no? Simenón pasa por escuelas católicas que no le agradan. Luego pasa por escuelas donde hay chicos adinerados que lo excluyen. Pero también forma el carácter fuerte que él va teniendo. Y no olvidemos que estamos hablando de alguien que a los 3 años ya escribía, ya podía defenderse en sus cuestiones, pero era chico. Y a veces estos encuentros con malos ratos a temprana edad marcan un montón. Sí, en el caso de él, por ejemplo, lo hicieron un poco más fuerte. Se alejó mucho de estos dos tipos de clases, por los católicos y los ricos, y a medida que fue creciendo pasó por diferentes trabajos, como por ejemplo fue bibliotecario, también fue panadero, hasta que empezó a escribir en el diario de la ciudad de Lieja como reportero. Ahí comenzamos a ver al Simenón que conoceremos, el que nos mostrará su autoría de tantísimas novelas. Sí, esta etapa de periodista fue para el joven Simenón, que fue la edad de 16 años. O sea, es como que no quería ser panadero, no quería estar en la biblioteca, no quería estar con los católicos, no quería estar con los ricachones. Entonces empezó como a buscar su camino. Una experiencia extraordinaria que le permitió conocer los recovecos de la gran ciudad, tanto en la policía como en la criminalidad. Por eso es que vamos a conocer tantas novelas de este tipo. Asimismo, pudo adentrarse en la vida nocturna, conoció los ambientes marginales de los bares y de los burdeles, aprendió a redactar de manera eficaz y escribió así más de 150 artículos bajo el seudónimo de el Xi Sim.
Durante este periodo se interesó particularmente en las investigaciones policiales y asistió a conferencias sobre el método policíaco científico, impartidas por el criminalista francés Edmond Locard. Edmond Locard fue un criminalista francés. Locard estudió en la Universidad de Lyon, donde se licenció en Derecho y se doctoró en Medicina. Este francés es el autor del Tratado de Criminalística, incluso se lo considera el Sherlock Holmes francés. Se decía que en la Primera Guerra Mundial lo llamaban, cuando encontraban a otros soldados, que los encontraban, por ejemplo, el ejército iba caminando y encontraba soldados que quedaban perdidos del equipo contrario, digámoslo así, y los llevaban con él, y él viendo las vestimentas y viendo el barro, viendo si estaba seco el barro, viendo si las uñas las tenían sucias, si tenían olor a pólvora, y hace cuánto que tenían el olor a pólvora, él podía ver de dónde eran y hace cuánto que estaban ahí para que no cayeran en la trampa de hacerse los pobrecitos. Una especie de genio de la logística. Y bueno, a todo esto, cuando escribe su primer novela Simenon, ¿vos sabés eso? ¿Tenés esa data? En 1921 publica El Puente de los Arcos, bajo su seudónimo, el Gissim. Así que ahí solo tenía 18 años. Que la G no sé de qué venía, pero es G. Sim. George será. Simenon. Ahí Sim. Venía todo muy cortito. O sea que a los 18 años publica su primer novela. Sí, él empezó a trabajar en 1919, ahí en el diario local. A partir de noviembre de 1919 publica las primeras de sus 800 columnas humorísticas, bajo el seudónimo de Monsieur Lecoq, que la traducción de esto sería Señor Gallo, o sea, debería ser el que amanece y cuenta. Y esto es hasta diciembre de 1922. Claro, y en el medio saca su primer novela, cuando hay un montonazo, la verdad, para hablar de este autor. Y recién vamos contando los primeros 20 años de su vida. Sí, durante este periodo profundiza su conocimiento del ambiente nocturno, de las prostitutas, la ebriedad, de las casas de citas, por ejemplo. En sus recorridos conoce a anarquistas, artistas bohemios, así como a 2 asesinos que encontraremos en su novela, Los 3 crímenes de mis amigos. Siempre con temas oscuros, ¿no? Y en lugares enredados. Y a él le gustaba meterse en esos lugares, viste que cuando empezó con el tema del periodismo, también se comienza a juntar con grupos artísticos, obras de teatro, actores de obras de teatro, actores de la época, incluso conoce a Regine Renchon, que estudiaba Bellas Artes y con ella se casa en 1923. Bueno, otro cambio, otro comienzo para volver a contar más en sus novelas. Y ahí se viene más de Simenon. Por lo general, en el último bloque se habla un poco más del autor, recomendaciones de libros e información extra. En este caso podríamos hacer una lista de todo lo que se puede recomendar de Simenon y hacer hasta un cuarto o quinto bloque también, con todo lo que tiene. Bueno, mucho de este ejemplar autor, pero ya comenzamos. Ya vamos a ver qué nos recomienda Alberto, que ha leído muchísimas novelas de él. Sí, me anoté 4 acá. Y acá puso 4 nomás. Pero claro, sí, pero Lisandro me pidió 3 y puse 4 y dejé 2 que me dio mucha bronca dejar, así que... pero sí, las vamos a decir igual. Es un gran, lo voy a decir. Porque el público lo pide. Bueno, la primera novela, digamos, son diferentes novelas. Algunas son con Maigret, así policiales, y otras no. La primera que voy a recomendar es una con el comisario Maigret, que es Crimen en Holanda, que es una novela que escribió de muy joven. En 1931 tiene más de 100 narraciones con Maigret. Y es un crimen en una aldea holandesa en donde está la cuestión católicos-protestantes que pasaba en esa época. Hay una especie de culpa colectiva de todo el pueblo que se confabula. Y salió un poco de Liege. Salió un poco de... Salió un poco, pero ojo, porque él está en París. Maigret es el comisario de la Policía Judicial de París y tiene que ir a Holanda a investigar un caso y pasa por Bélgica, ¿no? Como que va a buscar la tradición y la lleva consigo. Es muy interesante eso. No olvides los orígenes. La asesina termina siendo la hermana de la esposa del muerto. O sea, una cosa muy familiar. Una persona que por desesperación comete un crimen, pero que tiene... No vamos a decir el perdón de toda la platea o de todos los lectores, pero que es primeriza también, digamos. Claro, lo que venía después, son las otras 3 novelas que anoté, son 3 novelas que amo profundamente y que releo cada tanto. Una es El Testamento, que es la novela más larga de Simenon, porque en general escribía novelas cortas, pensando en el cine y en el espectador de cine. Novelas de 200 páginas.
Esta es una novela de 500 páginas. Esta es de 1937. De 1937, una historia familiar, una historia de enredos entre una familia por cuestiones de herencia, cuñados, esposas, hijastra, una familia que se desmembra, que era absolutamente prestigiosa y que empiezan a aparecer las miserias a partir de la muerte de los padres, ya ancianos, por supuesto. El viajero del Día de Todos los Santos es una especie de policial en clave melodramática, de una persona que escapándose, o mejor dicho, buscando su destino, desembarca en un pueblo y se entera que en ese pueblo hay toda una movida que lo conocen a él y él no conoce a nadie, y se va dando cuenta que ahí hay un medio hermano y que ahí hay una herencia que lo está esperando y que ahí hay una cuñada, o sea, hay todo un enigma casi fantástico. Y bueno, y al final hay una decisión que toma el personaje de Gilles. El viajero de Tu vecino, del Día no me de acuerdo Todos cómo los se llama, Santos es en 1941. 1941. Y El tren, la última que anoté, que es de 1961, es muy interesante. Es una familia que en plena guerra vive en Bélgica, está así, y se tiene que escapar al sur de Francia por la persecución de los nazis y abandonan la ciudad. Y la ciudad queda vacía, como quedó, como si fuera un congelado. Hay varias series que trataron esto últimamente. Queda la ciudad vacía como quedó todo. O sea, la lapicera acá, el cuaderno acá, esto acá. Queda todo así y la gente se va. Y huye, él huye con su familia, con su mujer, con su hija y con su mujer embarazada aparte, que iba a dar a luz en el camino, en breve, y por la huida se tienen que separar, y se separan por mucho tiempo, y él tiene un amorío en ese momento porque cree que no la va a ver más a la mujer. ¡Ay, por Dios! Y después finalmente se encuentra a su mujer en un hospital pariendo a su segunda hija, y se encuentra con su hija, obviamente. Y de alguna manera se reconstruye y se arrepiente de eso todo y vuelve. O sea, ahí ya no está la mirada de Maigret, porque no está Maigret, pero está la mirada del autor con cierta comprensión a este personaje, que después finalmente elige quedarse con su familia, con su mujer y arrepentirse de lo que hizo. Y después vuelve y se encuentran en el pueblo con todo como estaba y tienen que, como que no se animan a agarrar las cosas, digamos. Está el taller, él trabajaba en un taller que reparaba relojes, reparaba determinadas cuestiones, mecanismos, digamos, un taller comenzar mecánico. de nuevo. Claro, empezar de nuevo. Bueno, entonces recordémosle a los oyentes. Crimen en Holanda, El Testamento, El viajero del Día de Todos los Santos y El tren. Pero si yo únicamente, no sé, mañana desaparezco del planeta, ¿qué es lo que no puedo dejar de leer de Simenón? 1. El Testamento. Y El Testamento, sí, El Listo. Testamento. Si fuera por el programa de hoy, por ahí diría El crimen en Holanda porque es policial, porque es Maigret y porque sería una continuación de lo Pero que hablamos. para vos, Alberto Tricarico. El Testamento. El Testamento. Testamento. Perfecto. Ahí está. Y El hombre de Londres y El hijo del No, relojero. no. Las otras dos que no Uno dije. dije, uno. El hijo del relojero es Qué tremendo. bárbaro. No. El Testamento. Bueno, y de a poquito se nos fue Literarte, se nos fue Simenón. Y eso que no contamos toda su biografía. Necesitaríamos más programas para hacerlo. O al menos Sí. llegar a la mitad. Sí, hablamos de los primeros 20 años de alguien que vivió para escribir, o escribió para vivir. No sabemos, no lo vamos a saber. Pero será la próxima, porque ya llegamos al final de este programa, el 9º del año, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau a todos, hasta el viernes. Chao, amigos. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.